Sí, sí. Once again, let me say what a joy it is to be with you today. Nuevamente, déjenme decirles que es un gran gozo estar con ustedes. Thank you, Pastor, for your gracious invitation to me. Gracias, pastor, por su invitación tan llena de gracia para mi vida. I bring you greetings from Grace Baptist Church in Dansville, New York. Les traigo saludos de la iglesia Bautista La Gracia en Huntsville, Nueva York. These are your brothers and sisters in the faith, even though you haven't met yet. Estos son sus hermanos y hermanas en la fe, aunque no los hayan conocido aún. And we share the same Savior and the same doctrine. Compartimos al mismo Salvador y la misma doctrina. And I can assure you that even right now, they're praying for us in our time together. Y créanme que incluso en este momento nuestros hermanos allá están orando por ustedes. We're going to continue our short course in the doctrine of man. Vamos a continuar nuestro cursito de la doctrina del hombre. In the Sunday School Hour, I gave you a key concept. Y en los próximos minutos, en los previos minutos les di un concepto clave. And now I'd like to show you a key text. Y ahora, en este tiempo de la predicación, quiero dirigirlos al texto clave, This is Psalm 8. el cual es el Salmo 8. These last few years, not only have I been interested in the doctrine of man, En estos últimos años no solamente me he interesado por la doctrina del hombre, but I've also been very interested in the rhetorical questions of the Bible. sino también me he interesado mucho por las preguntas retóricas en las Escrituras. You know what a rhetorical question is, right? Ustedes saben lo que es una pregunta retórica, ¿cierto? I see you nodding your heads, but you weren't supposed to answer that question. Yo los veo sacudiendo la cabeza de arriba abajo respondiendo a la pregunta, pero pues era una pregunta retórica. Usted sabe lo que es. Se supone que no la responde. It was a rhetorical question. Era una pregunta retórica. I assumed that you knew the answer to it. Yo sabía que ustedes sabían la respuesta. You know that rhetorical questions are used a lot of times for emphasis. Usted sabe muy bien que las preguntas retóricas muy a menudo se utilizan para dar énfasis. And they're used a surprising number of times in the Bible. Y en las escrituras se utilizan de una manera descomunal. And they're very useful for their shock value. Y son muy importantes debido al valor de impacto que ellas tienen. Because by phrasing it as a question, Porque muchas veces al frasear como en forma de pregunta, it kind of shocks us into looking at something in a different way. simplemente nos impacta de manera que vemos las cosas de una forma distinta. Rhetorical questions are sometimes used in when you're in awestruck wonder. Muchas veces las preguntas retóricas se hacen en el momento en que estamos maravillados a lo sumo. So when you show your friend who's visiting Cartagena, Por ejemplo, cuando usted le muestra a su amigo del extranjero que está visitando Cartagena, when they see Playa Blanca for the first time, cuando ellos ven Playa Blanca por primera vez, or sometimes where I live near Niagara Falls, y luego podría decir que algo similar es donde yo vivo, que es muy cerca a las Niagara, right? Niagara Falls. Ujú, Yeah. Las cataratas del Niágara. Ustedes han escuchado de ellas, las grandes. And so that's where we take our visitors when they come to our house. Y ahí es donde llevamos a todo el que viene y nos visita a mi casa. And when people see these kind of sights for the first time, Y cuando la gente ve este tipo de maravillas por primera vez, they say something like, if they are able to speak at all, si esas personas pudieran siquiera decir algo al ver tan grande maravilla, they might say something like, "What?" ellos dirían algo como que, ¿qué rayos es esto? Or "Are you kidding me?" O como que, me estás bromeando, esto es serio. Or maybe you're on a date with your wife O tal vez usted, querido hermano, que sale de noche a una cita con su hermosa esposa and she's wearing that little black dress y su esposa se pone ese vestidito negro que ella sabe que tiene and she looks just absolutely radiant. y se ve simplemente despampanante. So you say something like, "Are you really mine?" Usted se pregunta a sí mismo como que, todo eso es mío. You just can't believe that she agreed to marry a buffoon like you. Usted simplemente no puede creer el hecho de que una mujer tan hermosa se haya casado con un bufón como usted. But
these are all kinds of rhetorical questions that are used when you're just lost in wonder. Pero estas son el típico de preguntas retóricas que usted se hace cuando uno se pierde en la maravilla. And a similar kind of question is at the center of Psalm 8. Y lo mismo sucede en lo que encontramos en el centro del Salmo 8. And we want to take a closer look at it Vamos a tomar una visión más cercana a él, so that it will prompt us to the same kind of praise. que nos lleve al mismo tipo de alabanza. Do you mind reading that psalm? Sure. Leeré para ustedes, mis hermanos, el Salmo 8. Para el director del coro sobre Gitit, Salmo de David. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amen. We thank God for the reading of His Word, Damos gracias a Dios por la lectura de su palabra, and we ask that He would bless the preaching of His Word. pero también ruego al Señor bendiga o añada bendición a la predicación de la misma. We're going to work through this psalm Vamos a trabajar este salmo and a related passage at the end, y un pasaje relacionado al final. and we'll look at 5 P's. Y va- 5 P's. Vamos a ver 5 P's. The first one is our praise. 5 P's. P de papá. La primera que vamos a ver, and I'm gonna need a little bit of time here. Go ahead. Vamos a ver nuestro panegírico. Y en caso de que usted no esté relacionado con la palabra panegírico, es simplemente un elogio o una alabanza que se hace de algo o alguien. Thank you. And we can see this in verses 1 and 2, and then again at verse 9. Y eso lo vemos en los versículos 1 y 2 y también de vuelta en el versículo 9. This is a psalm of praise. Este es un salmo panegírico. And that might sound pretty obvious to you, Y eso puede que suene bastante obvio para usted, que suena como una alabanza, but there's actually lots of different kinds of psalms in the Psalter. pero en el Salterio podemos ver que existen todo tipo de salmos. There are psalms of lament, Sabemos que hay salmos de lamentación, there are royal psalms, hay salmos reales, psalms of wisdom, salmos de sabiduría, psalms of thanksgiving, salmos de acción de gracias, imprecatory psalms, los salmos imprecatorios and that's just a few y categories. solo unas categorías. This particular psalm fits very rightly in the praise category. Y es por esto, a pesar de que le he dado algunas categorías, este salmo entra dentro de la categoría panegírica o de alabanzas. So notice that this psalm begins and ends the same way. Así que nótese que este salmo comienza y termina de la misma forma. It begins and ends with the chorus. Comienza y termina con un coro. Verses 1 and verse 9 Versículo 1 y 9 are kind of like the bookends that hold the whole psalm together. son prácticamente aquello que encierra lo que está en el salmo. And they sound the keynote of the whole psalm. Y de hecho establecen cuál es el tono del salmo mismo. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. In this psalm, we're acknowledging just how majestic he is. En este salmo estamos reconociendo cuán majestuoso es Dios. And majesty has to do with the glory and the splendor
que tiene que ver con la gloria y el esplendor de that Él, are associated with royalty. o que se asocian directamente con la realeza. Our God is a sovereign who rules and reigns Pues- magnificently. Nuestro Dios es un Dios soberano que gobierna con toda magnificencia. And in the Hebrew way of thinking and speaking, a person's name meant the entirety of their being. Y ahora, en la manera o en la mente judía, el hablar del nombre de una persona prácticamente definía lo que era su ser. Their name could not be distinguished from their nature. Su nombre no se distinguía de lo que era su naturaleza. So when we say that the Lord's name is majestic, Así que cuando decimos que el nombre del Señor es majestuoso, of course we mean that He is majestic por supuesto nos referimos a Dios como majestuoso. in the totality of His being. Es decir, en la totalidad de su ser. And neither is the Lord's majesty just kind of confined to one small corner of the globe. Y ahora, no es como que la majestuosidad de Dios solamente se confina a un pedacito del globo terráqueo. No, His majesty is over the entire earth. No, porque el Salmo nos dice claramente que es sobre toda la tierra. Because His rule and His reign Porque su extend gobierno y su that reino far. se establece por todo lo ancho y largo. Therefore, the ends of the earth can attest to the majesty of His name. Es por eso que los confines de la tierra pueden atestiguar de la grandeza y dominio de Dios. But the psalmist goes further still at the Pero- end of verse 1 El Salmo continúa diciendo al final del versículo 1, to speak of the heavens, hablando acerca de los cielos, which is kind of that large space above the earth, que es esa tela que usted ve por encima de la tierra, which extends up even to the realm where the angels are. que se extiende incluso a aquel punto en donde solo se encuentran los ángeles. And no doubt these heavenly beings are also joining in on the song. Y es por eso que los ángeles también se unen en esta canción. But the psalmist goes further still Pero el salmista incluso trasciende to say that God's glory reaches even higher. para decir que la gloria de Dios está incluso por encima. He says, "You have set your glory above the heavens." Se dice claramente en el Salmo que ha desplegado su gloria sobre los cielos. And the point is that Y el- God is worthy of our praise Y el punto aquí es que Dios es digno de nuestro panegírico, because His majesty and His dominion know no bounds. porque su dominio y su majestuosidad no tiene límites. He is the great God of highest heaven. Dios es el Dios altísimo de los cielos And His glory occupies every space. y su gloria está en todo lo que podemos decir que se llama espacio. From the highest of heights Desde lo más alto que existe to the depths of the sea, a lo más profundo del mar. our God is indescribable, Nuestro Dios es indescriptible, uncontainable. es incontenible. The Lord, our Lord, is majestic. El Señor, nuestro Señor, glorioso es. But as astounding as it is to contemplate the transcendence of God, Pero ciertamente, aunque es bastante asombroso contemplar la trascendencia de Dios, and by transcendence I mean His vastness, y cuando hablo de trascendencia hablo de su vastedad o grandeza, His aboveness, también hablamos de su superioridad como ser. there is something that's even more astounding Hay algo que es incluso aún más asombroso as far as I'm concerned. en lo que respecta a mí, And it's found in that word our. y se encuentra en la palabra nuestro. This Lord, Este Señor, whose majesty fills the heavens cuya majestad llena los cielos and the earth, y la tierra también. this God who sits enthroned above, Este Dios que se sienta en el trono que está por encima de nosotros, that Lord ese Señor is our Lord. es nuestro Señor. The transcendent God of the universe El Dios trascendente del universo has condescended to claim us as His people. se ha condescendido de reclamarnos a nosotros
como su pueblo. We're the sheep of his pasture. Somos las ovejas de su pasto. And words cannot even describe just how precious that word "our" Y is. las palabras no pueden llegar a describir cuán precioso es el significado de esa palabra nuestro. And if you want to get even more personal, you can supply the word "my." Y si usted quiere volverlo incluso más personal, usted puede decir mío. That, friends, that concept that this God is our God Así has, que, hermanos, ese concepto de que este Dios es nuestro Dios, that has the potential to fill you with joy unspeakable. eso tiene el valor trascendente de llenarle a usted con un gozo insaciable. That has the power to chase away all of your fears. Ese gozo debe hacer que todos sus miedos desaparezcan. If this majestic Lord is ours, Porque si este Señor majestuoso es nuestro, if this God is for you, si este Dios es tuyo, well then who could possibly be against you? entonces dime quién puede estar en contra tuyo. Oh Lord, our Lord, Oh Señor, nuestro Señor, how majestic is your name in all the earth. cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. So that's a little bit about the object of our worship, Así que eso es un poquito acerca de el objeto de nuestra adoración, the majestic Lord. nuestro Dios majestuoso. Is there anything to note about the subjects of praise? Se habla algo acerca de los sujetos de la adoración o el panegírico, That is the people doing the praising. es decir, aquellos que lo hacen. As a matter of fact, yes. Por cierto, sí. That's the focus of verse 2. Ese es el enfoque que nos da el versículo 2. Out of the mouth of babes, he's ordained praise. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. And by babes, the psalmist means newborns. Y por bebés, el salmista está aquí hablando directamente de bebés recién nacidos. Nursing babies. Esos bebés que están tomando pecho. Infants, little kids. Infantes, niñitos. This is who the Lord has to praise him. A estos es lo que el Señor tiene que sean su alabanza. This is the type of person the Lord delights to have praise him. Este es el tipo de personas en los cuales Dios se goza que le alaben. The weakest, most insignificant, according to the world, Según el mundo, los más débiles e insignificantes. that's precisely the person that the Lord loves to strengthen and instill with songs of praise. Y a ellos, a los débiles, son a los que el Señor les llena de su poder para que le alaben. And we could ask why. Uno podría preguntarse, pero ¿y por qué? What's his motivation? ¿Cuál es la motivación que Dios tiene? Well, verse Bueno. 2 continues, Hay dos. because of his foes, Primero, por sus enemigos, to still the enemy and the avenger. para hacer cesar al enemigo y al vengador, It's to make them shut their mouths. para hacerlos que se callen. The Apostle Paul elaborates on this idea in 1 Corinthians 1:27. El apóstol Pablo elabora un poco esta idea en 1 de Corintios 1:27, When he writes that God chose what is foolish in the world cuando establece de que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado del mundo in order to shame the wise. para avergonzar a los sabios. God chose what is weak in the world Dios escogió a lo que es débil del mundo in order to shame the strong. para avergonzar a los fuertes. God chose what is low and despised in Dios the world, escogió lo que es bajo y despreciado, even the things that are nothing, incluso lo que no es, to bring to nothing para llevar a ese no ser the things that are. a ser. And we have a perfect illustration of Psalm 8, verse 2, Y tenemos una perfecta ilustración del Salmo 8:2 in the ministry of our Lord Jesus Christ. en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. In Matthew chapter 21, En Mateo capítulo 21 we read of that day when Jesus was in the temple leemos de Jesús que estaba en el templo, and he was cleansing it, he was turning over the tables, estaba limpiándolo, volcando mesas, he was driving out money changers, estaba expulsando a los cambiadores de monedas and then he went on to heal the blind and the lame who came to him. y luego fue a sanar al ciego y a aquel que no podía caminar.
And of course, the chief priests and the scribes and the Pharisees were all there. Y por supuesto los fariseos, los escribas, todos estaban allí. They were witnessing all of these wonderful things. Estaban viendo todas estas cosas ocurrir. And then they witnessed a bunch of children in the temple Y luego se dieron cuenta de una cantidad de niños que había en el templo, crying out to Jesus. diciéndole a Jesús, And they were saying, Hosanna to the Son of David. diciéndole, Hosana al hijo de David. Well, these scribes and Pharisees were indignant. Estos fariseos, como siempre, estaban indignados por ello They tried to rebuke Jesus. y trataron de reprender a Jesús, They said, Are you listening to this? diciéndole, ¿estás escuchando lo que dicen? Do you hear what they're saying? ¿Estás escuchando esto? And Jesus, quoting our passage from Psalm 8, Y Jesús, citando el pasaje que hoy leemos, he says, Yes, have you never read? les dice, sí, nunca habéis leído, Out of the mouth of infants and nursing babies you have prepared praise. de boca de los infantes y de los que maman, he preparado mi alabanza. And earlier in Jesus' ministry, Y más temprano en el ministerio de Jesús, we heard him praying to his Father. lo escuchamos orar a su Padre. He said, I thank you, Father, Dice, te agradezco, Padre, Lord of heaven and earth, Dios, Señor de los cielos y la tierra, that you have hidden these things from the wise and the learned, que has escondido esto de los sabios y aprendidos and you've revealed them to little children. y lo has revelado a niños. Yes, Father, for such was your gracious will. Sí, Padre, porque así te plació hacerlo. Now, I hope that you understand that when we talk about babies nursing infants, we're talking about an example of a type of person. Ahora, quiero que piense que cuando hablamos de bebés, de infantes o de aquellos que maman, estamos hablando es de un tipo de persona. This is terminology Esto es terminología that Jesus and the psalmist are using to describe us. que Jesús y el salmista están utilizando para describirnos a nosotros. Now, it's true that most of us resist that kind of label. Ahora, es cierto que muchos de nosotros no nos gusta mucho esa etiqueta de infante. I typically react if someone says, "Hey, Dave, you're such a baby. Si alguien me dice a mí, hey Dave, tú eres como un bebito, Grow up. madura, You're acting like a child." estás actuando como un bebé, como un niño, I don't like that la verdad es que no me va a gustar. because I like to be viewed as being mature Porque a mí me gusta que se me vea como un hombre maduro, and wise sabio, and strong. fuerte. But I hope you can see that Pero espero que pueda ver our humble station, de que nuestra humillación o nuestro estado de humildad, if we could see ourselves as weak as we actually are, si nos podemos ver como débiles, ¿qué es lo que realmente somos? that results in maximum glory for God, Eso resultará en una mayor glorificación a Dios and it results in maximum embarrassment for his enemies. y resultará en una máxima vergüenza para sus enemigos. Well, let's look at the second P. Veamos entonces nuestra segunda P. La primera era el panegírico o alabanza, And this is found in verse 3. y esta la encontramos en el versículo 3. Consider our perspective. Nuestra perspectiva. And if we are in need of a good humbling, Y si estamos en necesidad de unos golpecitos de humillación, so that we would understand our proper position, para que podamos entender cuál es nuestra posición apropiada, it's always a good exercise to lie on your back at night es siempre una buena idea que usted se tire al pasto en la noche and to look up at the stars. mirando hacia arriba a las estrellas. Not only is it a beautiful display, No solamente usted encontrará una hermosa visión, but it offers the most accurate perspective. pero nos va a ofrecer una perspectiva más precisa. We need this because our perspective most of the time is skewed. Necesitamos esto, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nuestra perspectiva está bastante sesgada. We spend most of our time looking inward, Muchas veces pasamos más mirando hacia adentro or we look outward, o hacia afuera, so we end up making ourselves or other people the unit of measure. y es por eso que hacemos de nosotros y de los demás la unidad de medida.
And this is a very skewed perspective. Y esa, mis hermanos, es una perspectiva bastante sesgada. One old philosopher called Protagoras, Un filósofo antiguo llamado Protágoras he once said that man is the measure of all things. dijo alguna vez, el hombre es la medida de todas las cosas. And even though he lived 2,500 years ago, Y aunque este hombre vivió hace más de unos 2500 años, his saying is still how we operate. su refrán aún nos muestra la forma en cómo nosotros los seres humanos operamos. This is the basis of secular humanism. Esta es la base del secularismo humanístico. About 80 years ago, Dr. James Conant, Exactamente hace unos 80 años, el doctor James Conant, he was the president of Harvard University, que era el presidente de la Universidad de Harvard, and he addressed the graduating class él se dirigió a la clase que se graduaba en ese entonces, and spoke on the differences between two competing worldviews. habló de dos formas de ver el mundo o dos visiones de ver el mundo completamente distintas. On the one hand, you have the spirit of the Renaissance, En un lado tenemos el espíritu del Renacimiento, which exalts humanity, el cual exalta la humanidad, and on the other hand, you have the spirit of the Reformation, y en el otro lado tenemos el espíritu de la Reforma, which is the God-entranced vision of the Puritans. que era la visión centrada en Dios que tenían los puritanos. The Puritans who founded Harvard University, Los by the way. puritanos, que por cierto fueron quienes fundaron la Universidad de Harvard. Anyway, in order to illustrate that difference, Para ilustrar esa diferencia, Dr. Conant told a story el doctor Conant dijo una historia, about the history of Harvard University. contó una historia más bien de la Universidad de Harvard. And the story goes that when Harvard was in the process of building Emerson Hall, Y es que cuando la Universidad de Harvard estaba construyendo lo que era el Salón Emerson, which was going to house their faculty department, el cual iba a tener la Facultad de Filosofía, the drawings for that building called for some engraving to be over the front entrance. el diseño de la entrada iba a tener un engravado. And so the philosophy faculty decided it would be a good thing to engrave Protagoras' dictum in that. Así que los distintos miembros de la Facultad de Filosofía pensaron que lo mejor sería tener el dicho de Protágoras They, allí, sorry. They decided that it should say, "Man is the measure of things." diciendo que el hombre es la medida de todas las cosas. However, the man who was president of Harvard at that time, Sin embargo, el hombre que fue el presidente o que era el presidente de la Charles- Universidad de Harvard en ese Charles entonces, Eliot, que era Charles Eliot, he quietly overruled that decision. este hombre tumbó esa decisión. And when the professors returned from the summer break, Y cuando los profesores regresaron de las vacaciones de verano, they discovered that etched into the stone above the entrance se dieron cuenta que en el mármol que estaba por encima de la entrada were the words, estaban las palabras: "What is man that you are mindful of him?" ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? That's the right perspective for a philosophy department to have. Esa es la verdadera perspectiva que un departamento de filosofía debe tener. We need to recapture that philosophy. Nosotros necesitamos recapturar esa filosofía. And when you look upwards Pero cuando miremos hacia arriba, rather than inwards en lugar de mirar hacia adentro or outwards, o hacia afuera, looking upwards gives you the right perspective. mirar hacia arriba siempre nos va a dar la perspectiva adecuada. So in verse 3, we find the psalmist on his back one night, Por eso, en el versículo 3 encontramos al salmista haciendo exactamente lo mismo, reclinado sobre su espalda, mirando hacia el cielo. and perhaps he's in a field with his flock of sheep, Tal vez él está allí en el medio del campo con sus ovejas, he's looking up at the sky, which is just filled with innumerable stars. mirando hacia el cielo con incontables estrellas. He sees a brilliant full moon, Ve una luna llena brillante. and if you were to do that, Y si usted hace eso, if you were to see that kind of a display, si usted ve tal imagen,
that instantly makes you understand the vastness of the universe. usted inmediatamente reconocerá la vastedad del universo. It immediately helps you realize your own comparative insignificance. Enseguida usted se dará cuenta de la insignificancia que usted tiene como ser. When you contemplate stars and galaxies, Cuando usted contempla las galaxias, las estrellas, solar systems, cuando usted contempla los sistemas solares, to wonder at the size of this universe, y al imaginar en el tamaño de este universo, that has the effect of instantly calibrating the scale. eso va a tener el efecto de calibrar bastante bien la escala. So I become basically an infinitesimal little speck Y es por eso que al momento que lo hago, inmediatamente me voy a convertir en una partícula infinitesimal. the heavens, the sun and the moon and the stars. Los cielos, la luna, las estrellas. The psalmist says these are the work of the majestic Lord's fingers. El salmista dice que esto es la obra del dedo majestuoso de Dios. You're probably more familiar with the expression the work of his hands. Es posible que usted esté más familiarizado con la frase obra de tus manos, That's used many times in scripture que se usa muchas veces en las escrituras to describe God's work. para describir la obra de Dios. But the psalmist is even more descriptive here. Pero el salmo es incluso un poco más descriptivo aquí. He says that the work of setting these stars and galaxies into place Él dice que la obra de establecer todas estas estrellas y galaxias en el cielo is the work of God's fingers. es de la obra de los dedos de Dios. So you get the impression that he just kind of flicked them out there. Así que es como la idea de que Dios simplemente los chasqueó a existencia. So if you understand the sky and the galaxy to be vast, Así que si usted entiende y sabe de que las galaxias son vastas, how much bigger must God be? entonces, ¿qué tan grande puede llegar a ser Dios? All of this is merely the work of his fingers. Todo esto que usted ve es simplemente la obra de sus manos. Well, how is that for perspective? Bueno, ¿cómo nos queda la perspectiva ahí? That's a rhetorical question. Es una pregunta retórica, por supuesto. Okay, this proper perspective leads inevitably to the next P, Y esa perplejidad nos debe llevar a la siguiente P, which is in verse 4. el cual está en el versículo 4, This should lead to our perplexity. que nos llevará a la perplejidad. And the psalmist's perplexity Y esta perplejidad is seen in the rhetorical question se puede ver en la pregunta retórica that's at the heart of this song. que está en el corazón del Salmo. When he sees the moon and the stars, Cuando él ve la luna y las estrellas, he asks this rhetorical question. hace esta pregunta retórica. So he's not really asking, En realidad no está preguntando. but he says, "What is man that you are mindful of him? Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? The son of man that you care for him? Y el hijo del hombre para que lo cuides. What is man?" ¿Qué es el hombre? The strongly implied answer to that question La respuesta implícita a esa pregunta is that we are nothing. es que no somos nada. We are less than nothing. Somos menos que nada. Given how vast and how grand God's creation Es is, decir, en comparación de cuán grande, cuán vasta es la creación de Dios, if the stars and the planets are just specks when you look at them, si las estrellas y los planetas son simplemente partículas cuando los vemos desde la perspectiva de Dios, when you view them from below and at such a great distance, y cuando usted los observa, incluso cuando están a gran distancia, all you have to do is to imagine the reverse of that. todo lo que tenemos que hacer es simplemente verlo en reverso. Imagine how we appear Imagínese cómo se ve usted from the outer perimeter of the universe. desde el perímetro externo del universo. How is it that the infinite, majestic God ¿Cómo es que el Dios infinito y majestuoso who created the universe que creó al universo could possibly have any thought for a speck of dust like me? pueda tener un posible pensamiento para una partícula de polvo como lo soy yo? How does it make any sense that he has a mind for us? ¿Cómo es que Dios puede acordarse de mí?
that he cares for us and is concerned for us. ¿Cómo es que puede cuidarme a mí, que Él se preocupa por mí? So this rhetorical question Esta pregunta retórica perfectly expresses our perplexity, perfectamente expresa nuestra perplejidad, our awestruck wonder at the thought of this. nuestra maravilla a lo sumo que debemos tener al contemplar estas verdades. And by the way, Y por cierto, don't forget the context here. no se olvide del contexto aquí. This is a psalm of praise. Este es un salmo panegírico o de alabanza. And I want to suggest to you that we're never going to be able to worship properly Y quiero sugerirle que usted nunca podrá adorar de manera apropiada if we are not awestruck. si no estamos en constante admiración. We will only worship insofar as we wonder. Siempre vamos a adorar en la medida en la que estemos maravillados. The people of God, it seems to me, should be observant. El pueblo de Dios me parece a mí que debe estar pendiente And we should be awestruck. y también debemos estar maravillados And then we should worship. y luego de ello adorar. And so it seems to me that Christians ought to be recognized by our dirty backs. Es por eso que yo digo que los cristianos debemos de reconocernos por una cosa, y es que tenemos la espalda sucia, And then we should be known by our dirty knees. para ser conocidos también por nuestras rodillas sucias, From time spent worshiping. de todo el tiempo que pasamos adorando a nuestro Dios. Let's consider in the next place our position. Consideremos nuestra tercera, cuarta P, nuestra posición. And this is seen in verses 5 to 8. Ese que lo encontramos de los versículos 5 al 8. In verses 5 to 8, this song takes an unexpected turn. Aquí encontramos que el Salmo tiene un giro inesperado, un plot twist. And the hinge is the word yet. Y allí el giro que podemos encontrar, o la bisagra que podemos encontrar, es la palabra aún, Which concedes that everything prior is exactly true. lo cual concede que todo lo que hemos visto anteriormente es exactamente verdadero. So it agrees that Así que- we were correct to supply this rhetorical question with the assumed answer. Así que entendemos que debemos de tener la respuesta asumida a lo que este salmo pregunta. The question was, what is man? La pregunta es, ¿qué es el hombre? And it strongly assumes the answer, Y, we're nothing. y fuertemente asume de que la respuesta es, no somos nada, And we are right to acknowledge that. y estamos en lo correcto al reconocer tal cosa. But the word yet, Sin embargo, aquí la palabra aún, is it also sin embargo in the text? sin embargo, yet, Yeah. aún. That word Esa palabra allí, tells us that there might be more to the story. que establece un contraste, lo que hace es añadirle un poco a la historia. This particular rhetorical question is unique. Esta pregunta retórica es de una forma única. In the sense that the assumed answer Es decir, que en ningún sentido la respuesta asumida is not the full answer. no es la respuesta completa. Furthermore, Además, the full answer la respuesta completa is one that we would never have assumed es una que nunca hubiésemos asumido if it had not been revealed to us. si no se nos hubiese sido revelada. We ask, what is man? Preguntamos, ¿qué es el hombre? And nothing Y nada, is not the full answer. no es la respuesta. By the grace of God, we are something. Porque ciertamente para los ojos de Dios somos algo. It turns out that we are incredibly significant. Resulta que para Dios somos increíblemente significativos. And let me just take a minute to show you how verses 5 to 8 point to our God-appointed significance. Y quiero llevarlos al versículo 5 para que veamos cómo Dios establece un significado de nosotros. Consider first what verse 5 says about our rank. Mire lo que dice el versículo 5. You want me to read? No, that's Okay. okay. It says that God has made mankind a little lower than the heavenly beings.
dice claramente que Dios, sin embargo, lo ha hecho un poco menor que los ángeles. And that word translated angeles Y esa palabra que se traduce como ángeles, in the original Hebrew is the word Elohim. en el original hebreo es Elohim. And I think that that's intentionally ambiguous. Y yo creo que el salmista está siendo intencionalmente ambiguo. Strictly speaking, Elohim means gods, small g, Hablando de manera estricta, la palabra Elohim quiere decir dioses or God. o simplemente Dios. And one can imagine that it might make some translators a little bit uncomfortable Y uno puede imaginar a los traductores haciendo su trabajo aquí, tratando de hacerla encajar la palabra perfectamente. to render this as saying that man is a little lower than God. Al tratar de decir como que, ¿cómo así que el hombre es un poquito menor que Dios? So they opted for another fair translation, Así que por eso optaron por una traducción mejor. which is that in rank we're a little bit lower than the angels. Es decir, que en rango somos un poquito menores que los ángeles, That's certainly a valid translation. que creo yo que es una traducción válida, But I think that it would not be incorrect pero yo pienso que no es del todo incorrecto to understand the idea that entender la God, idea de que Dios that God has made mankind a little lower than God. ha hecho a la humanidad un poquito menor que Dios mismo. I'm even a little uncomfortable saying that, Incluso me incomoda hasta a mí decirlo, but I think it harkens us back to Genesis chapter 1. pero creo que nos lleva a escuchar nuevamente lo que dice Génesis capítulo 1, Verse 26. versículo 26. And it reminds us that God has determined to make us in his own image and likeness. Y nos recuerda de que Dios nos ha hecho según su imagen, de acuerdo a su semejanza. That he made us in such a way as to resemble him. Que nos hizo de una forma de manera que nosotros nos parezcamos a Él. That we would take on certain attributes and qualities of his. Que tomemos ciertos atributos o cualidades de Él. And that's precisely what he did. Y ciertamente eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Male and female, he created us Varón y hembra los creó. in his own image and likeness. A su imagen y semejanza. What a rank. Vaya rango, ¿sí o no? What an incredible privilege to be crowned with glory and honor Qué gran privilegio el ser coronado con tanta gloria y honra by the decree of our divine creator. por el decreto de nuestro divino creador. Now our rank is intimately connected with our responsibility. Ahora, ciertamente el rango también conlleva responsabilidad. Están íntimamente ligados. The Lord God said, "Let us make man in our image and likeness." El Señor dice, hagamos al hombre según nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. And let them have dominion. Y dice claramente, y que tenga dominio. So, just as the majestic Lord has dominion, Así que de la misma forma en que nuestro Señor glorioso tiene dominio, as we sang in verse 1 of this psalm, como lo vimos en el versículo 1 de este salmo, as his image bearers, nosotros como portadores de su imagen, a significant part of what that means, a significant part of what it means to be his image bearers, una parte significativa de lo que es ser el portador de su imagen, is that we would be his representatives. es que seamos sus representantes. Our responsibility includes a certain lordship. Nuestra responsabilidad también conlleva cierto mandato. He's given us the responsibility to take dominion over his El creation. Señor nos está dando la responsabilidad de tomar dominio sobre su creación, To subdue it. de someter a la creación. Or as verse 6 of this psalm O puts como lo it, dice el versículo 6, to have them under our feet. tú le haces señorar sobre las obras de sus manos. And in verses 7 and 8, Y en los versículos 7 y 8, the psalmist gives us samples of the kinds of things that we are to have dominion over. el salmista nos da ejemplos de estas cosas sobre las cuales el hombre debe tener dominio. Sheep,
ovejas, oxen, bueyes, beasts of the field, bestias del campo, birds of the heavens, las aves del cielo, fish of the seas. los peces del mar. That might seem like a random sample to you, Y puede que eso parezca como una prueba bastante al azar, but do you see what the author is doing? pero se da cuenta lo que el autor está haciendo. He's describing our dominion over every realm of creation. El Señor está describiendo nuestro dominio sobre cada ámbito de la creación. The land, La tierra, the air, el aire the water. y el agua. It's like the military. Es como los militares. Okay, you know the various branches of the military. Si usted conoce un poco acerca de las diferentes ramas de los militares, You've got the army, usted sabe que tiene a la Armada, the Air Force, tenemos a la Fuerza Aérea, or the one that you guys here in Cartagena are probably most familiar with, o probablemente con la que ustedes se relacionan más aquí en Cartagena, the Navy. la Marina. And the point is that covers everything. Y el punto es que eso cubre todo. That is total dominion. Ese es un dominio total. And this is mankind's God-given responsibility Y esta es la humanidad a la cual Dios le da la responsabilidad in light of our God-given rank. a la luz de nuestro rango que nos ha sido dado por Dios. And of course, all of this is nothing less than astounding. Y por supuesto, esto no es nada más que simplemente asombroso, And it calls for even more praise, pero nos llama a un panegírico aún mayor, which is why we repeat the chorus in verse 9. que es por lo cual repetimos el coro nuevamente en el versículo 9. Now, that's the end of the psalm, Ahora, ciertamente allí termina el Salmo. and it might seem like it's the end of the sermon, Y puede decir usted, bueno, pero ya se acabó el sermón, qué bien. but it's not. Pero no, Not quite yet, todavía no se ha acabado, because we can't be done without seeing a fifth P, porque no podemos terminar sin ver la quinta P. and that is our problem. Y ese es nuestro problema. The problem is not spelled out in this particular psalm, Ciertamente no vemos el problema en el Salmo, but it is in the book of Hebrews chapter 2. pero sí lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 2. I'll ask you to turn to Hebrews 2 verses 6 to 9. Les pediré, hermanos queridos, que vayamos al libro de Hebreos, a la carta de los Hebreos, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Turn there because I want to show you not just the problem, Vayamos allí porque no quiero mostrarles solamente el problema, but also the glorious solution. sino también la gloriosa solución. I don't know if you noticed it, but somewhere along the line, the psalm stopped reflecting reality. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero el salmista parece que en cierto momento dejó de reflexionar en la realidad. It got to the point where we weren't really tracking with the psalmist anymore. Ya hubo un momento en que ya el salmo como que no seguía. That whole bit about feeling small in the light of space, Es decir, al momento en que nos admirábamos o pensábamos en cuán pequeño nos veíamos a la luz de lo grande que es el espacio y el universo, that's realistic. eso es realista. You can experience that even tonight if you were to lie on your back and look up at the stars. Si usted en esta noche hace el ejercicio de recostarse sobre su espalda y mirar hacia arriba, muy seguramente lo sentirá. But the rest of the psalm, Pero el resto del salmo, not so much. en realidad no lo hace tanto. All the stuff about God's image and his rule and his reign and dominion, Todo lo demás acerca de Dios sobre nosotros, acerca del dominio, el reino, about how we're supposed to rule and reign and have dominion, es decir, la forma en cómo nosotros se supone que debemos gobernar y tener dominio, that doesn't seem to bear much relation to reality. eso parece que no tiene mucho sentido en lo que respecta a cómo se ve hoy la realidad. You might be thinking, I don't see that. Usted puede estar pensando, bueno, yo no veo eso. I mean, I see it in Scripture. Yo lo veo en las escrituras, eso es verdad. I see it in Genesis 1. I see it in Psalm 8. Sí, lo veo en Génesis 1, también lo veo en el Salmo 8, But I don't see it now. pero yo miro alrededor y no veo nada. What we do see Lo que is, sí vemos is es everything in disorder. que todo está en desorden. Everything is out from under our feet. Todo no está debajo de nuestros pies. What we do see is nature that is red in tooth and claw. Y lo que sí vemos es lo que diría alguna vez Tennyson,
Esa es la naturaleza cruel y despiadada. We see devastation and disease, Vemos devastación y enfermedades, viruses and cancers, viruses y cáncer, broken relationships with God, relaciones rotas con Dios, broken relationships with our fellow man. relaciones rotas con nuestro prójimo. You might be thinking, what do you mean have dominion over the earth? ¿Cómo así que entonces tener dominio sobre la tierra? Me preguntarás. I can't even get my own family in order. Si mi familia parece un completo desorden, Broken relationships everywhere. relaciones rotas a diestra y siniestra. What has happened? ¿Qué es lo que ha pasado? Well, Genesis 3 is what happened. Bueno, si usted es un buen lector, Génesis 3 es lo que pasó. It seems like we were going along quite nicely in our God-given rank and responsibility. Íbamos bien hasta el capítulo 2 con los rangos que Dios nos había dado, las responsabilidades. That was going on quite nicely for, I don't know, feels like a couple of days. Y eso se veía bastante bonito, diría yo que por unos días, no sé. And then mankind wanted more. Pero luego la humanidad quiso más. It wasn't enough to be lower, just a little bit lower than God. No le fue suficiente al hombre ser un poquito menor que Dios. We wanted to be God. Queríamos ser Dios. As a race, we fell for that lie from the devil Como raza caímos en la mentira del diablo that we could be exactly like God. para ser como Dios. And that we would be able to not just have dominion over the created order, Porque no queríamos solamente tener dominio sobre el orden creado, but that we could rule and reign over everything, sino que pudiéramos gobernar y mandar en todo, even over the moral universe, incluso sobre el universo moral. that we could determine for ourselves good and evil. Que podamos determinar o que pudiéramos determinar para nosotros qué era lo bueno y lo malo. And so as a race, we disobeyed Y es por eso es que como raza desobedecimos and we fell. y caímos And we were plunged ruinously into sin and under the curse. y nos zambullimos ruinosamente en el pecado y la maldición. So no, we Así don't que- see the latter part of Psalm 8 very well at all. Por eso es que no vemos a la última parte del Salmo 8 tan linda. And the author to the Hebrews picks this up Y de hecho el autor de Hebreos recoge esta idea when he quotes a portion of our passage cuando él toma y cita una porción de este pasaje in verses 6 to 8. en los versículos 6 al 8. And then at the end of verse 8, Y luego al final del versículo 8, the author gives this commentary. el autor da este comentario. Now, in putting everything in subjection to him, Porque al sujetarlo todo a él, he left nothing outside his control. no dejó nada que no le sea sujeto. At present, we do not yet see everything in subjection to him. Pero ahora, aún no vemos todas las cosas sujetas a él. And I don't think I need to tell you, friends, but that is a massive understatement. Y no necesito decirlos, amigos, pero eso es un masivo eufemismo. But here is what we do see. Pero aquí está lo que sí vemos. And if that was our problem, Y si ese fue nuestro problema, then I want you to just be able to bask in this glorious solution. simplemente quiero que usted se gloríe y disfrute esta gloriosa solución. But we see him Pero le vemos a él, who was for a little while made lower than the angels. que por poco tiempo fue hecho menor o inferior a los ángeles. And understand this, that we're no longer talking about man in general. Y entendemos que ahora ya no estamos hablando del hombre en general. We're talking about the man, Estamos hablando de el hombre, the Lord Jesus Christ, el Señor Jesucristo, who is crowned with glory and honor aquel que ha sido coronado de gloria y honra because of the suffering of death, debido al sufrimiento de su muerte, so that by the grace of God he might taste death for everyone. de manera que por la gracia de Dios él pudiera probar la muerte por todos. Jesus is able to bring all things under his total dominion. Jesús tiene el poder de traer todas las cosas a su dominio. Christ
has the power to have everything under his feet. Cristo tiene el poder de llevarlo todo bajo sus pies. Not just the birds and the fish and the animals, No solamente las aves, las bestias del campo y todo tipo de cosas que vuelen. not just the created order, No solo los peces, no solo el orden creado, but our greatest source of disorder, sino nuestra gran fuente de desorden, which is death and the el devil. cual es la muerte y el diablo. By the shameful death of Christ on the cross, Por la muerte desafortunada de nuestro Señor Jesús en la cruz and by his glorious resurrection, y por su gloriosa resurrección, death has been trampled, la muerte ha sido pisoteada and the devil's scaly head has been fatally crushed. y la cabeza escamosa del diablo ha sido aplastada totalmente And these are under the feet of Christ forever. y estarán por siempre bajo los pies de nuestro Señor. And Christ emerges from the grave triumphant Es por eso que nuestro Cristo emerge de la tumba triunfante as the ruling and the reigning majestic king. como el Rey majestuoso que gobierna y manda todo. So we take great joy and comfort in knowing that where we have colossally failed, De manera que podamos gozarnos y sintamos toda comodidad de saber que en lo que nosotros fallamos, where we have fallen flat on our face, donde nosotros nos hemos ido de boca contra el suelo, the Lord Jesus Christ has conquered. el Señor Jesucristo lo ha hecho a la perfección. He is the man Él es el hombre that we were designed to be but failed to be. que nosotros fuimos diseñados a ser, pero que fracasamos en ser. He is the God-man, Él es el Dios hecho hombre, who though he was for all of eternity past set above the creation, que aunque por todas las eternidades pasadas estuvo por encima de la creación and was crowned with all glory and honor, y que tenía toda gloria y honra. Philippians 2 tells us that he did not cling to that position, Filipenses 2 nos dice claramente que él no se aferró a esa posición, but he humbled himself by taking on the form of a man, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, a position lower than the angels, una posición inferior a los ángeles, for a little while, por un poco de tiempo, in order to accomplish this great work of redemption and restoration. para cumplir esta gran obra de redención y restauración. And now Jesus Christ is once again exalted to the highest Y es place. por eso que Cristo nuevamente está exaltado en el lugar más alto. And he has been given the name that is above all Y names, se le ha dado un nombre que es por encima de cualquier otro nombre. so that at the sound of the name of Jesus Christ, De manera que al nombre o al nombrar el nombre de Jesús, every knee shall bow toda rodilla se doble and every tongue confess y toda lengua confiese that Jesus is Lord, que el Señor Jesús to, es el Señor, to the glory of God the Father. para la gloria de Dios el Padre. And so we say, Es "O por eso que Lord, decimos, oh Señor, our Lord, nuestro Señor, how majestic is your name in all the earth." cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amen. Amén. Amen.